Una de las cosas que a nosotros como dominicanos deberíamos llenarnos de orgullo, de satisfacción, es el hecho de que en los índices internacionales, en las estadísticas, se establece de que la República Dominicana tiene un importante flujo de inversionistas extranjeros en la República Dominicana, sobre todo en el área de la minería. Y eso a todas luces debería sentirnos a nosotros bien, orgullosos. Pero resulta que con las últimas medidas que han tomado presidentes de la República y Congreso de la República Dominicana, yo creo que hasta poca cosa es. Porque eso más que cualquier otra cosa, Trajano, yo veo como una especie de estafa a un país completo, de parte de la gente que se supone que debieron guardarnos para que ese tipo de cosas no pasaran, como el caso de un presidente de la República, como el caso de un Congreso de la Nación. Mira, no hay dudas de que la rentabilidad que se observa y que se logra y que se consigue en República Dominicana es algo sin precedentes. En los últimos años, varios años para atrás, y por qué no hasta en la actualidad, hemos asistido a una especie de piñata con lo que es el patrimonio nacional. Vemos cómo el Estado se ha descuartizado y se ha enajenado bajo diversas modalidades. Contratos de arrendamientos a través de las concesiones de diversos bienes muebles, inmuebles, y por qué no también de la explotación, por ejemplo, de los peajes, cómo los peajes fueron entregados a empresas que no hicieron nada y recibieron y hubo que darle para que lo entregaran después 45 millones de dólares y se hubiese perdido aún mucho más dinero si no se hace esto que en principio lo observamos o lo vimos como desatinado, pero definitivamente se hubiese perdido más dinero. Si nosotros verificamos, por ejemplo, bienes nacionales, ha entregado todo lo que tiene, ha vendido todo lo que tiene a precios irrisorios, a precios vil, cómo se han instaurado una serie de cementerios y otras tantas modalidades de negocio, porque hemos entregado ese patrimonio que es del Estado. Esto influenciado naturalmente por esa corriente neoliberal que vemos que ha sido una estafa y que ha sido un fracaso para economías como esta. Vamos a ver cómo en el tema de la salud, cómo y la seguridad social, cómo entregamos este bien tan preciado que incluso hoy por hoy constituye un bien fundamental, un derecho fundamental, el tema de la salud, cómo ya está también en manos de ese ente privado. Ya no hay clientes, ya no hay pacientes, ya lo que hay son usuarios de ese esquema, de ese sistema. Vamos a ver el tema eléctrico, cómo también estamos sumidos en una de las grandes crisis que nos lleva permanente y constantemente a estar planteando reforma fiscal para aumentar la presión tributaria en la República Dominicana, porque es un gran hoyo negro. Vamos a ver entonces el tema de las minerías, cómo hemos entregado en algo sin precedente la parte de la barrigor y que ya yo empiezo a estar un poco escéptico con todo este tema porque veo un gobierno que lo que está pues ya es amagando, que no está dando ya con determinación las notaciones necesarias de que va a enfrentar esto y de que ha debido ya encaminar acciones contundentes para todo esto, lo que seguimos en la parte retórica, en conversaciones, en discusiones, y aun cuando advertimos que lo que se está llevando barrigor es algo sin precedente, aún en violación a las leyes, incluso la de aduana, y un director de aduana que dice, bueno, yo no tengo 2 meses para investigar, no sé cuál es la situación, o 2 años para continuar investigando, o sea, no hay ninguna respuesta, no hay ningún seguimiento a este tema. Vemos cómo pues se está también planteando, además de que hemos concesionado todo en el país, el tema también ya de Junta Central Electoral, ya de entregar también la parte de la cédula, los aeropuertos, y en muchos casos es como un escalón previo en donde aparece un grupo, muchas veces local, que funge o que participa, si se quiere, como receptor de esa inversión en principio, para luego pasarla a manos de inversión extranjera con contratos leoninos. Eso impone que la República Dominicana tenga que abocarse de manera seria a que la enajenación del patrimonio tenga que ser, como pasa, por ejemplo, para una serie de temas, en Costa Rica, tenga esto que estar precedido de un plebiscito, de una consulta al pueblo, porque nos van a dejar sin nada. De ser un país rico,
esta embestida a modo de corrupción administrativa que se ha dado y que no hay como soportar de los políticos, nos va a dejar en la lona, nos va a llevar a una involución tal que seremos también un estado fallido, como es el caso del vecino Haití. O sea, apuntamos, vamos rumbo a todo esto. Esa inversión extranjera que ante esos niveles de entreguismo han verificado de que se trata del país más rentable del mundo y definitivamente que enfilan sus cañones porque dicen, bueno, allí hay indios, allí no se permea sin muchos inconvenientes. No, hay un congreso, el liderazgo político se adhiere a cualquier cosa, podemos repartir cuarto, hay un congreso que coge cuarto, para levantar las manos sin que esos proyectos puedan ser leídos. Tenemos un presidente permisivo con la corrupción y así es una panacea como país. Si tú observas, por ejemplo, más del 90% de la industria de la construcción en la República Dominicana, de la construcción estatal, pues ha estado en manos de los brasileños, estuvo en manos de Odebrecht y lucía un poco rezagada la gente de Andrade Gutiérrez, que es otra emblemática constructora, que parece que estaba esperando, con el bate en la mano, estaba esperando su turno, y vemos ya cómo se le entregaron unos 40 millones de dólares para el tema de la presa de Monte Grande, cómo arrancan de nuevo a la hegemonía, cómo la Odebrecht, pues parece que la paralizan un poquitito y viene ahora Andrade Gutiérrez. Y esto se da en todos los órdenes. Es la inversión extranjera la que está manejando, que en muchos casos vienen pura y simplemente a servir hasta de intermediarios, sin nada en la mano a hacer negocio. A eso hemos llegado. Somos el país más fácil, sino que con una garantía a través de un mismo banco, o el mismo Estado le sirve de garantía, es en la única parte del mundo. El Estado coge préstamos en el Banco de Reserva o a nivel internacional a través de los esquemas de financiamiento internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, para que luego entonces ponerlo en manos de esa inversión extranjera para que venga entonces a invertir a República Dominicana. Es un asunto insólito. Yo creo que no el 40%, no el 60% concentra del tema de América Latina, no. Yo diría que tenía que ser un 90, un 95%, y eso va a seguir atrayendo más y más y más inversores. Esa gente de Codasa, que después de explotar a mansalva sin hacer nada en la República Dominicana, el tema del peaje, luego de eso, para que nos dejaran tranquilos y para que soltaran, pues también una indemnización de unos 45 millones de dólares. Esa gente tiene que estarse preparando para incursionar o para participar, y van a dejar este paraíso de indios y de personas que todo parece indicar que no piensan. Trajano, entramos en la parte de la evaluación a un gobierno de 8 meses, que la gente tiene grandes expectativas en él, del mismo partido, con una concesión diferente de gobernar, con un estilo totalmente diferente, diríamos que más ético o ético, porque lo que había allí era totalmente la antítesis. Entonces, frente a este cuadro, tenemos la ausencia de verdaderas intenciones, de reales intenciones, en lo referente al problema de la corrupción. Una dirección de ética que se le paga unos cuartos, que eso deberían cerrarlo, precisamente para no ver nada, exceptuando cuando a mí me conviene, si es una familia mía que tiene el negocio. Cosas como esa. Haciendo una evaluación así, ¿cómo tú entiendes que anda el gobierno de Danilo Medina desde el punto de vista político-social? Mira, ya nosotros advertimos signos de preocupación. Hemos sido abanderados desde el inicio de esta nueva gestión. Digo abanderado porque definitivamente que ha calado en la sociedad dominicana este nuevo estilo de más acercamiento, de ir donde están los problemas, de bajar de lo que significa esa nube presidencial a que tradicionalmente pues, se nos ha tenido acostumbrado. Cómo este hombre, el nuevo presidente Danilo Medina, impactó con poner ese ejemplo de la suscripción, del interés al margen incluso de las leyes, de hacer ese compromiso solemne que significó ese código de pautas éticas y demás que debieron suscribir en su oportunidad, en su momento,
haciéndose compromisarios pues los funcionarios públicos para dar seguimiento a un sinnúmero de condicionantes deontológicas que de observarse, de registrarse, pues se iban a ahorrar muchos millones de pesos que se lleva en las uñas la corrupción todos los años, estimado a juicio nuestro en más de 100.000 millones de pesos por concepto de corrupción en República Dominicana, ante la inminencia de un país que necesita conjurar un gran déficit fiscal heredado, pero además también que necesita enrumbarse por el camino de sanear una economía en crisis. Y entendimos que todo esto era positivo y veníamos, ¿por qué no?, aplaudiendo esto que ha llevado a Danilo Medina con este último puntillazo del 27 de febrero con la barrigor, esa declaratoria de guerra que hacía en ese momento al considerar que era inaceptable, pues lo llevó a un lugar cimero, todavía pues lo mantiene y lo tiene, con ese encanto, esa magia, en el pueblo dominicano de una aprobación cerca del 90%, algo sin precedentes, pero pudiera acabarse este encanto, esta magia, cuando tú observas, por ejemplo, que el ministro de Obras Públicas tiene una especie de ejército privado de más de 500 personas, o más de entre 400 y 500 militares, que está dirigiendo un hermano para la seguridad vial. Esto pero son tantos. De entre 400 son las informaciones. Pero, pero es un batallón, es un batallón. Más que un batallón, más que un batallón. Y que estaremos entonces también verificando con la ley de acceso a la información pública, cómo este mismo ministro, la de Educación, de Agricultura, y parece que otros, pues también se han aumentado el sueldo, cómo se está irrespetando, se está desconociendo la ley 340-06, a la que tú tanto has hecho referencia, de que está, por ejemplo, en la Junta, eso no existe, de que está ausente de la Junta y también de otros estamentos del Estado, porque diferente a lo que pudiera creer, por ejemplo, el incumbente de la Junta, no es dueño, no es propietario de la Junta, sino que es una entidad, es una institución componente y parte del Estado que debe observar todas estas leyes, cómo se está violando olímpicamente el tema de la Constitución, cómo se está violando la ley 8279 y más aún la Constitución, que ya ha contemplado, ya ha previsto lo relativo a la declaración jurada de bienes, cómo es también preocupante de que todos los ministros pues sean multimillonarios, lo que son sus declaraciones de bienes, cómo esta gente se estarían sacrificando, dejando su comercio, dejando su actividad empresarial que lo ha llevado a tener estas riquezas para ir entonces a servir, todo por la a servir al gobierno, todas estas cosas empiezan como sociedad civil a preocuparnos. Esa es la ponderación, esa es la evaluación que podemos hacer de el no concretar con acciones y con medidas lo que ha venido siendo ese discurso de cosas que vemos que lamentablemente no se están cumpliendo con la violación de todas estas leyes. ¿Tú crees que en la República Dominicana haya la capacidad real para someter al presidente de la República Dominicana, que aquí hayan fiscales y jueces que se atrevan a hacer eso? ¿Tú haces referencia al presidente, a Danilo Medina? No, me estoy hablando al expresidente de la República, porque Danilo Medina es un presidente que hasta ahora uno lo ve con cierta ética y que no ha tenido hasta este momento escándalo de corrupción. Bueno, en este caso ya vimos cómo el ex candidato presidencial de Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, pues radicó una querella en contra del expresidente Leonel Fernández, y la misma pues se está manejando, se está conociendo corrió para el Palacén, desde el punto de vista jurídico. En los tribunales. Bueno, procesal. Te puedo decir que en el ámbito procesal, este tipo de casos tienen que ser manejados con pinza. ¿En qué sentido? En la observación rigurosa de los procedimientos, porque si no pudieran devenir en el descrédito. Ya porque él tiene jurisdicción privilegiada. Bueno, todavía dice la fiscal que no se ha juramentado. No, pero eso no es problema, porque tan pronto se juramente, automáticamente pero ya puede salir del expediente. en este caso el problema no sería de jurisdicción privilegiada. Bueno, porque la investigación no tiene jurisdicción privilegiada. Pero hay algo de la investigación que no deja de preocuparme, porque reitero, tiene que ser un caso que tiene que manejarse con pinza, es un caso en donde se debe observar todo lo relativo
a ese debido proceso de ley que prevé, contempla, asume y protege la Constitución de la República en los artículos 68 y 69. Por ejemplo, a mí me preocupa el que en un hecho insólito se esté convocando a una vista de los abogados para una especie de contradictorio. Es que ahí donde está. Sobre todo cuando la ley del lavado le es potestativo que lee solamente al Ministerio Público en su condición de representante de la sociedad, el encargado de poder encauzar eso. Entonces, ¿con quién va a conciliar? Bueno, ahí voy. Por ejemplo, el fiscal tiene una participación activa, ¿verdad?, en la participación de los abogados, en los posibles o futuros imputados, en un caso que supone, que asume un preliminar de conciliación, un asunto que pudiera envolver un tema económico en donde se procura lo que es la esencia de este Código Procesal Penal, que es la justicia restaurativa, no en unas acusaciones que imponen o que implican el tema de orden público. Entonces, ojalá que no sea esto ya en ánimo de relaciones públicas, porque no debe haber contradictorio en este tema. Gracias, Trajano. Será pues hasta la próxima semana. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.